Hola, buenas tardes. Mi nombre es Jorge Loren, soy representante legal del Colegio Misionero José Lancaster y en el contexto de la celebración de nuestros 40 años hemos querido tener una serie de entrevistas, conversaciones y documentar un poco lo que ha sido la historia de nuestro colegio. Y qué mejor de hacerlo con su fundador, y hoy nos complace mucho estar en esta conversación con don Isaac Álvarez, quien es el fundador del Colegio Misionero José Lancaster y con quien vamos a hablar un poco hoy día acerca de lo que es la historia de nuestro colegio para que él nos ilustre un poco cuáles fueron sus orígenes y cómo llegamos hoy a cumplir 40 años. Don Isaac, un gusto que esté con nosotros. Muchas gracias por recibirnos acá en su casa. Sabemos que en estos tiempos a veces es medio complejo, pero le agradecemos mucho haber tenido este gesto de recibirnos y aparte poder escuchar de su propia boca cómo ha sido la historia de nuestro colegio. Ya. ¿Cómo está usted primero de todo? Bueno, la salud regular, pero gracias a Dios sigo trabajando. De niño quise ser profesor y me agrada, con mucho entusiasmo voy a trabajar hoy día al Colegio Diego Thompson en Curicó. En cuanto al Colegio Lancaster, ya está por ustedes como representante legal, que es conocida por la semblanza que se escribió, más el libro familiar que editó don Luis Bastida. Pero yendo al génesis del colegio, como ya le he dicho a don Jorge Loren, cuando veníamos de Coyhaique, primero soltero, después con mi esposa a Santiago a cursos de capacitación, parábamos en la casa del profesor ahí en Bulnes, en Santiago Centro, y me encontraba con profesores de distintas provincias en ese entonces del país. A ver, pero vamos, antes de eso, vamos más atrás, ya, para que lo puedan conocer quienes van a ver esta entrevista. Usted es profesor. Sí, claro, por eso dije. Usted es profesor normalista. Normalista. ¿No? ¿Qué significa ser profesor normalista? Para los que ven que de repente no tienen idea, uno tiene recuerdos un poco de eso. ¿Qué significaba ser profesor normalista? Bueno, el profesor normalista, no creo poder definir el concepto a plenitud, pero generalmente en el país, y yo pienso que en algunos países de Latinoamérica también, su gestión estuvo en educación primaria de ese entonces, hoy educación general básica. Y las escuelas normales, que en el caso específico de Chile, que habían de norte a sur, habían varias, ¿no? La que estaba más al sur estaba en Ancud, en Chiloé. Y en mi caso yo estudié acá en Santiago, en la Escuela Normal José Abelardo Núñez, que hoy está frente al terminal de buses y aún queda una pequeña construcción que la ocupa la Universidad de Santiago. Y usted partió su ejercicio profesional en Coyhaique, ¿no? Antes. Cuéntenos cómo fue. Yo primero fui profesor de la Alianza Cristiana y Misionera, y esto también es extraordinario porque yo trabajaba en una tienda de calzado en Temuco, Calzado Royle, y un día llegó el profesor y misionero David Bolstar, exalumno del colegio, y me comentó que necesitaba un profesor. Y yo sentía mi vocación de maestro y necesitaba dos profesores para un colegio que tenía la alianza entre Victoria y Curacautino, en una escuela rural en una reducción, ¿no? Y fuimos, un compañero también, compañero mío en el colegio, y yo, ¿no? A trabajar un año, este fue el año 64, el año 1964. ¿Ya? Bernardo Castro, que era mi compañero, él atendía de primero a cuarto y yo de quinto a sexto año básico, ¿no? Y en una escuela en una reducción que se llamaba Boyilco, a 25 kilómetros de Victoria. Así que ahí nos incorporamos, como digo, en marzo del año 64 y ahí empezó el comienzo del ejercicio docente. ¿Y luego de eso? Antes de terminado el año me tocó hacer el servicio militar y fui a hacerlo a Punta Arenas, ¿no? Y ahí, si bien es cierto, fui a la iglesia bautista algunas veces, pero me quedaba más lejos, iba más cerca a la metodista episcopal, y ahí tuve oportunidad de trabajar con los jóvenes mientras hice servicio, como estudiante por 3 meses hasta abril. Volviendo entonces, me reincorporé a la docencia por la Unión de Centros Bíblicos, también en la provincia de Cautín. Me fui a una reducción, también en este caso, de una escuela rural,
que está a 25 kilómetros hacia la cordillera de la costa, 25 kilómetros de la ciudad de Galvarino, ¿no? O ir por Lautaro salía más largo el recorrido, pero de Galvarino eran 25 kilómetros. También podía ir uno camino hacia Cholchol, y ahí Sí. desde Cholchol a la comuna de Rapa, a la zona de Rapa, estaría unos 20 kilómetros, era un camino más largo. Ahí estuvo dos años, 65 y 66. El 65 me tocó solo, también hasta cuarto año básico, una escuela unidocente, y el año 69 llevé a un primo que se llamaba Eleuterio Valdebenito Ya. a trabajar conmigo, ¿no? Después terminé el año también con problemas de salud, entonces cuando estuve bien, estoy hablando del año 66, 1966, iba a hacer reemplazos a la escuela, a los colegios rurales que tenía la Unión de Centros Bíblicos, una misión muy similar a la Iglesia Bautista, ¿no? Y me trabajé en Licanray, en Liquiñe. El año 67 fui a Puerto Montt por los centros bíblicos también, y ahí me tocó abrir la escuela, ¿no es cierto?, hicieron una apertura y no había nada, estaba la dependencia al lado del templo donde poder trabajar, ¿no? Y entonces, pero Dios proveyó el Ejército de Salvación, el capitán de la iglesia del Ejército de Salvación en esa oportunidad nos cedió el mobiliario dado de baja, ¿ya? Que estaba en el patio, y nosotros lo reparamos, y con eso partimos funcionando también con 2 cursos. Digo partimos porque la escuela era de la Unión de Centros Bíblicos, pero yo era el único profesor también unidocente, segundo y tercero en la mañana y el primer año en la tarde. 70 y tantos alumnos, y había que darle almuerzo, hacer el aseo. Sí, la educación en ese tiempo era integral, ¿no? Era como no solamente el hecho de estar dando instrucción, sino que también se le atendía familiarmente, se le daba alimentación, muchas veces ropa. Claro. Y más aparte del plan secular, de nosotros como colegio de perfil cristiano evangélico, debíamos enseñar la palabra de Dios a los alumnos, tener devocionales, enseñarles a orar, enseñar las historias bíblicas. El año 1968 yo partí a la región de Aysén, en ese tiempo provincia, y me encontré con un coterráneo, digo coterráneo porque él era de la provincia de Cautín, como jefe provincial de educación, la única oficina de educación, no habían departamentos. Don Carlos Carapantes Bastías, que era de Cajón, ya próximo a jubilar. Así que me dijo, yo le recomiendo a Anisá que se vuelva porque hay muchas necesidades en las zonas rurales y usted va a encontrar vacantes, y me mostró todo eso, ¿no? Estoy hablando de un día viernes. Llegué en barco, pero era la capital de la región, de la provincia de Aysén en ese entonces, ¿no? Así que al día siguiente yo dije, bueno, supe que Coyhai, fui a la iglesia y me encontré también con un conterráneo, con Isaac Sáez, que también él jubiló y se quedó por allá, era de Lautaro, de la iglesia bautista de Lautaro, y mientras yo estudié en el Colegio Bautista de Temuco, él era nuestro inspector. Él estaba estudiando en la Universidad de la Frontera y él tenía la comida y el hospedaje, haciendo las funciones de inspector en el Colegio Bautista. Y por casualidad después ya me lo encontré allá, caminando por Puerto Aysén, que no era muy grande tampoco en esa época, pero era la capital de la región, de la provincia. No había posibilidad, entonces al día siguiente fue el día sábado, ¿no? Y recorriendo al centro, que era muy pequeño de Coyhaique, con 12.000 habitantes, me encontré con el templo, la iglesia que está ahí en Lillo, de templo evangélico, decía. Y quise consultar a qué hora era el culto en la escuela dominical, y me encontré con un misionero bautista independiente de las iglesias bautistas del norte de Estados Unidos, sostenido por la Unión Evangélica de la Argentina. Y él me dijo, después de conversar afuera un buen rato, viene la esposa de él y me dice, ¿por qué no pasan a conversar adentro? ¿No? Y él me dice, hermano, yo por muchos años, yo llevo 9 años acá, estoy por irme y he querido tener un colegio de perfil cristiano evangélico. ¿Qué podemos hacer? Así que el Señor obró y se abrieron esas puertas el año 68,
Y ese fue mi primer año con una propiedad de la Unión Evangélica Argentina. Trabajamos un año, los hermanos me cedieron el templo. En ese tiempo nevaba, en esta época, por ejemplo, con 1 metro de nieve, había que palear la nieve, abrirle la entrada a los niños y hacer fuego para calefaccionar la nave principal del templo donde trabajábamos. ¿Y se hacían las clases ahí en el templo? Ahí mismo. Entonces era una pega también ardua porque había que el fuego secaba la nieve y el agua, y el barro había que palearlo en las tardes para limpiar y el día miércoles sacar los asientos del templo y poner las mesitas. Empezamos con mobiliario bien precario, ¿no? Algunos maestros nos hicieron muebles y los compramos y otros nos dio la escuela agrícola las butacas, las sillas plegables, y el grupo escolar que funciona en Prat nos cedió mobiliario dado de baja, que le faltaba la tapa a una mesa o a una pierna. Nos reparamos y partimos el 9 de marzo del 68 con 46 alumnos. Pero Dios obró y terminamos el año con 106. Digo terminamos porque yo era el unidocente, pero Dios estaba obrando y para acompañarnos en llevar adelante el trabajo educacional y la palabra de Dios. Aparte del día lunes, el pastor misionero, ¿no? Roberto Palfenier se llamaba, nos tenía el devocional y los otros días lo hacía yo. ¿Y usted hacía todo ahí? Todo. Primero y segundo en la mañana, o sea, segundo y tercero en la mañana y primero en la tarde. Y como digo, había que barrer, hacer fuego, limpiar, y también logramos alimento de la ayuda cristiana evangélica que mandaban de Talcahuano para hacer el de la leche a los alumnos y el almuerzo, y ahí teníamos el apoyo de algunos apoderados, ¿no? Estoy hablando en ese periodo era el presidente del país, Eduardo Frei Montalvo. Claro. ¿Y cómo se financiaba esa escuela? Subvención. Ya. Pero, ojo, hoy día la subvención llega mes a mes. Allá decían la subvención anual que otorgaba el Estado. Desde cuando era presidente don Pedro Aguirre Cerda se daba esa subvención, y los colegios particulares subvencionados éramos cooperadores de la función educacional del Estado. Así fue el colegio Guillermo Willis en Coyhaique en honor a un misionero suizo, a un misionero escocés, que por coincidencia de la vida se casó también con una misionera que era de nacionalidad suiza, y estuvieron dispuestos a irse a la Patagonia, tanto chilena como argentina. Eso está a Coyhaique de Comodoro Rivadavia, está como a 800 kilómetros, y este señor viajaba a caballo cuando iba para visitar Comodoro y viceversa. En Chile tenían 2 congregaciones, la de Coyhaique y la de Chile Chico. Hoy día eso ahora pertenece a los centros bíblicos desde el año 69 en adelante. Perfecto. Oiga, y usted se casó en esa época, ¿no? Yo me casé trabajando en Coyhaique el año 1973 con Gladys, Ya. mi compañera, vamos a cumplir ya 50 años de casado. ¿Y trabajaban juntos también ahí porque ella también es profesora? En Coyhaique empezamos, pero ella empezó desde cuando se casó conmigo, ella empezó a trabajar. Ya, y ahí llegamos entonces a este tema de Antofagasta, que lo estábamos hablando al comienzo. Bueno, como dije al comienzo, cuando veníamos a capacitación, yo me capacité en historia, esa es mi especialidad, primero en la Chile y después en la católica. Primero venía soltero, después casado y con familia, ¿no? Teníamos a Carmen y a Roberto pequeñitos, y siempre, como digo, cuando escuchaba de Antofagasta me encontraba con algunos profesores que estaban también capacitándose de todo el país, entre ellos de Antofagasta. Cuando yo les preguntaba sobre la posibilidad, sentía eso en mi corazón. Pienso que el Señor lo colocó, de crear alguna instancia. Porque también había oído que habían 2, en este caso el adventista y el presbiteriano, que fuimos muy amigos. Porque siendo gedeones, ahí nos reuníamos en el colegio presbiteriano después. Entonces tenía esa inquietud, pero cada vez que preguntaba, que fueron más de 3 o 4 veces, en 3 o 4 años, cuando veníamos, ya sea en invierno o en verano,
pero no pasaba nada hasta que llegó el pastor de la Alianza Coyhaique, ellos son de allá, su familia, y él es primo hermano de mi señora, y un día nos visitó en el colegio con harta nieve y me planteó la posibilidad de crear un colegio de perfil cristiano evangélico. Y yo dije, bueno... ¿Y qué pensó usted cuando hablarán de Antofagasta? Bueno, porque yo me imagino, usted viviendo en Coyhaique, oriundo de la 9ª región, y aparte estamos hablando hace harto tiempo atrás, digamos, hoy día resulta más fácil quizás unir Chile, uno toma un avión, se mueve más rápido, pero en esa época no era algo muy cercano. ¿Usted conocía Antofagasta? No, pero yo como profesor de historia... Sí, pero nunca había visitado Antofagasta. Nunca, pero sabía del tema de la obra, como dije delante en forma informal ahí, como te comentaba, que la obra bautista era muy pequeña y que una de las estrategias, no sé cuál es, no sé cuál es hoy día la Iglesia Bautista Maranata en Antofagasta, pero del misionero brasileño que vino a apoyarnos, en este momento no recuerdo el nombre, pero él empezó en una carpa que estaba aquí en la primera iglesia de tu papá, él debe saber incluso la historia de esa carpa, él la arregló, la parchó este misionero, y la instaló, y ahí empezó la Iglesia Bautista Maranata. Oiga, pero cuando le hablaron de Antofagasta y la posibilidad de hacer algo allá... Porque había poca obra. ¿Y qué le decía la señora? Porque debe haber sido familiar. O sea, yo me pongo a pensar en mi caso, hablar de mi señora, niños chicos, es un tema completamente distinto, un desafío enorme. Claro, había un libro que había escrito Roberto Cecil Moore, y ese libro hoy día no lo tengo, no sé cómo lo extravié, él está ya en la presencia del Señor, y hablaba de la carencia de la obra en el norte chileno, ¿no? Entonces, también conocí a don Lisandro Vega, el padre, Lisandro Vega padre, él fue pastor en Victoria cuando yo era un adolescente, y cuando la convención bautista de esa época lo designó misionero en Arica, y él era pastor en Victoria. Y cuando lo despedimos en la convención, yo siendo un joven, dijo, bueno, aquí decimos por allá, dijo, y si voy a Arica tendré que aprender a decir por allá. Dijo. Entonces, todas esas cositas estaban canidando en mi mente. Habían carencias de iglesias evangélicas en el norte chileno y el catolicismo muy fuerte, de hecho lo vivimos, no sé si hoy día todavía, yo creo que el Colegio Misionero José Lancaster hoy también acoge a niños católicos, pero en esa época era muy rigurosa, con tiempo había que darles permiso para que aprendieran sus danzas, se dejaban las adolescentes crecer el pelo para ir a los días de la fiesta de la tirana, todas esas cosas. Entonces veíamos una necesidad como cristiano evangélico, de perfil bautista, y sabiendo que la obra era escasa ya la obra bautista, sentía y ahí surge el tema de buscar un lugar, buscar un terreno. Llega este pastor Benjamín Alvarado y me plantea, porque él ya estaba pastoreando una iglesia de la Alianza en la población Coviefe, ¿ya? Y ahí cerca de la escuela Chango López, o Juan López como es el nombre correcto, ahí ellos tenían una misión ahí. Entonces me decía, acá hay harto campo en la parte, ¿cómo diríamos? En la parte este de Antofagasta, o sea, todo a lo largo desde Coviefe hasta la población Balmaceda, yo creo que hoy es más allá, hacia la salida de Calama. Todos decían, había mucha necesidad de tener colegios de perfil cristiano evangélico. Y entonces yo confronté lo que había sentido por años con este ofrecimiento del pastor, y fue un desafío que él me planteó. Y al irse de Coyhaique, yo le dije, mi hermano, vea qué posibilidades hay y usted me avise, estemos en contacto. Nos atrevimos porque recién veníamos terminando de construir la escuela Guillermo Willes en Coyhaique nueva, porque ahí partimos con 3 salas precarias de madera y recién después, el año 79, 78, 79, 80, tuvimos 3 años haciendo el local, no sé si tú has estado antes en Coyhaique, ¿no? Sí, el local que hoy tiene no es una gran construcción, pero es muy sólida, es de estructura metálica, todo lo interior, y esos, si hay deterioros, son externos de material más económico, más barato. ¿Y el lugar que se encontró en Antofagasta? Fue, primero era
un lugar donde había carreras de niños y jóvenes, se llamaba El Camello. Eso. Era una cancha. Claro, una cancha, pero era parte, dentro de eso mismo, a su vez, donde se construyó el colegio, era un lugar donde se botaba la basura. Y Servio nos vendió y es lo que pudimos comprar. En ese tiempo costó, estamos hablando del año 81, 500.000 pesos, que no era menor porque no los teníamos. Sí. Nosotros teníamos deudas con el banco de crédito y el banco creyó en nosotros, le estábamos pagando mensualmente su plata y empezamos a hacer 5 salas que hasta existen hasta hoy, más las dependencias que existía para la primera etapa del colegio. Esas son las que están por la avenida, digamos. Claro, pero estuvimos alrededor de 12 años pagando el colegio. Entonces, el desafío fue ese, y recién había llegado el colega también cristiano, evangélico de la Alianza, Arias, había vuelto desde Argentina, porque ellos habían ido a probar futuro a Argentina y se habían vuelto y estaba trabajando en Coyhaique junto con su señora en la escuela Guillermo Willes, y él aceptó el desafío de ir, casi todo el año 61 le tomó hacer eso, y mi hermano Jaime Bastía fue en el verano del 82 y se hicieron 2 salas ahí en el tercer piso, ¿no? Que no quedaron tan bien que digamos, porque debieron haber seguido el perfil de la cadena, y si tú las miras hoy día están corridas. No, pues para atrás. Pero eso es lo que fue posible lograr como autoconstrucción, y gracias a Dios. Claro, porque se construía todo, y es importante la gente lo sepa, porque esto era todo construido a ñeque, como decía. Claro, hay fotos, claro. hay fotos que seguramente después las vamos a sumar a este video, porque lo muestra usted, muestra a sus hermanos, claro, y hay mucha gente ahí con pala poniendo ladrillo. Cuando llegó Luis Bastía nos tocaba descargar los camiones y llevarle el revuelto a los albañiles, porque el colegio Lancaster fue hecho por etapas, no fueron 5 salas y después partimos ahí hasta quinto año básico, y después el 83 con séptimo, y así fuimos creciendo. Y dejando, cuando yo me vine quedó una capacidad por sobre 600 alumnos, y en el caso de aulas y para servicios higiénicos más de 700 alumnos. Así es, no se fue por etapas, autoconstrucción y a puro ñeque. Sí, puro ñeque, sí, güey. No sé, es verdad eso. Oiga, bueno, y el colegio parte como una escuela básica, ¿no? De educación general básica. Ya, solamente básica, un curso. Por varios años, hasta 8º año. Nosotros tenemos hoy día todavía gente que estudió en el colegio en esa época. Que son apoderados hoy día. Que son apoderados, incluso trabajan. Está la Vanessa, claro. La Vanessa Collado, la Andrea Silva, sigue trabajando ¿Todavía ahí. Todavía trabaja con nosotros. Claro. Y gente que siempre recuerda, porque nosotros le decimos, son parte del inventario. Ellos estudiaron ahí como alumnos. El otro día tuvimos una reunión con los presidentes de los centros de padres, de los subcentros, y ahí también había una apoderada que decía, lo que pasa es que yo estudié aquí y ahora tengo a mis hijos acá. Claro. Entonces, incluso, es más, muchas veces invitamos a jóvenes profesionales que eran exalumnos, pero para el término del año académico, en la licenciatura, ya sea de 8º o después 4º medio, y era muy, muy gratificante ver que Dios hizo su obra, porque muchos de ellos daban testimonios de que se habían entregado sus vidas al Señor. Así que hay logros, no digo que todos, pero hay logros. Creo que fue asertivo poner un colegio ahí, y como dije también al comienzo, habían dos colegios, el adventista y el presbiteriano, y hoy por lo menos hay 4 o 6 colegios ahí. Claro, más o menos. O 8 por lo menos. 8 creo que son los que tenemos hoy día. Vamos a parar un poquito. Marcelo, el ruido del organillero se metió, ¿no? ¿No se mete? ¿Lo tenéis cómo cortar? Ya. Ya, sigamos entonces. Volvemos. Lo otro que quería... ¿No tenemos? Lo otro que quería decir es, cuando hablábamos de la subvención anual, por muchos años, yo hasta aún trabajando en el colegio Lancaster por varios años, hasta el año 83, diríamos más o menos, se regularizó el pago de la subvención mensual, porque antes era anual.
pero bastaba. En ese tiempo no existía la tecnología, hacíamos los boletines a pluma y tintero, ¿no? Si se daba vuelta el tintero había que empezar a hacer el boletín de nuevo, pero el boletín seguía el conducto regular. Después se instauraron las oficinas de educación departamental, la provincial, y llegaban a Santiago. Si el departamento de educación o la dirección provincial no detectaba el error y lo detectaban en Santiago, volvía el boletín. Así que llegaba hasta 3 años demoraban en pagar la subvención, y había que tener un aguante. En Coyhaique, por ejemplo, yo, aún siendo bautista, mi mirada siempre es de carácter interdenominacional, porque allá yo no tenía, en ninguna parte tenía un sueldo mensual. Entonces Dios obró, por ejemplo, en Coyhaique, que un hermano pentecostal, que era el contador de la única bomba de benzina que había en Coyhaique, de un señor Fernández Díez en esa época, me diera trabajo para hacer por planillas de contabilidad. Y en la noche a mí también se daba vuelta el tintero y quedaba las manchas, había que partir de nuevo con él. Y él me daba cierto porcentaje para ayudarle a llevar la contabilidad, pero no en todos lados pasó eso. En Antofagasta había que apechugar y ir al banco y endeudarse, y a veces el banco esperaba, otras veces no, y cambiarse a otro banco y pagar. Era muy sacrificado el tema, y aparte había mucha gente que dependía también de eso, profesores, otras familias. No, había un verdadero desafío. Oiga, y cuéntenos por qué José Lancaster. José Lancaster, ¿por qué ese nombre? Lo que dije al comienzo, porque el misionero norteamericano José Lancaster Hart y su esposa, Tennessee, ellos fueron misioneros primero en Rosario, de la Convención Bautista del Sur de Estados Unidos. Fueron enviados misioneros primero a Argentina, en la ciudad de Rosario. Después, seguramente por necesidades, lo trasladaron a Temuco. Allí creó el Instituto Bíblico, el Instituto Teológico Bíblico Bautista en Temuco. Y posteriormente, el año 37, por falta de la obra en el norte, lo enviaron a atender Antofagasta, Chuquicamata y el resto del Iquique, como misionero con sede en Antofagasta, pero tuvo un trabajo arduo, ¿no? Hasta que después empezaron a venir otros misioneros, como dije, tanto norteamericanos como brasileños, ¿no? Y ellos desarrollaron su tarea también ahí en el norte, en Antofagasta. Claro, los misioneros Hart. Claro. No, ellos trabajaron ahí, pues sí. Por eso primero se crearon el centro Bienhechor, que hoy es la segunda iglesia bautista de Antofagasta. Ahí está el colegio, de hecho, Lois Hart. Claro, ese lo reabrió Luis Bastía, mi hermano, después de estar 11 años cerrado. Por eso yo te hablaba de la señora Alejandrina, que es la contadora. Ella fue miembro con su esposo ahí en esa época, cuando ya ellos estaban por retirarse, estaban viejitos ya, para irse a su país de origen. Perfecto. Una de las cosas que el otro día estaba conversando con Roberto, me contaba también de lo que se vivió con el aluvión ahí en Antofagasta, creo que fue el año 91, que fue, y que fue bien especial ese tema. A ver, cuéntanos un poco cómo fue esa historia. Bueno, él se acuerda porque el aluvión lo vivimos viviendo en el sector. Nosotros vivíamos en la Quebrada Uribe, o sea, unas 3 o 4 cuadras del colegio. Hacia abajo. La Quebrada es un callejón que es para acceder a pie nomás. Abajo digo, pero después de la línea del tren, ahí hay un pequeño terraplén, pero mi señora siempre lo subía a pie, eso, y cuando ya llegaba a cansar arriba, los niños corrían y la tomaban del brazo y la llevaban para que hiciera su clase. Y en el tema del aluvión lo vivimos, como digo, porque ahí este sector fue muy afectado. Hacia arriba, hacia la cordillera, ahí está a la cordillera de la costa. Al este está el estanque de agua, ¿cierto? Sí. De la ciudad. Y el aluvión bajó por ese lado y pasó a llevar parte del, ¿cómo se llama?, del deslinde del colegio en forma vertical, hacia abajo, hacia la avenida Padre Hurtado hoy día, antes la avenida Circunvalación. ¿Pero pasó por el colegio? Pasó por esa parte, pero también se desparramó el aluvión, por decir, por los patios, por las salas de clase, llegando en el primer piso a 1 metro de altura, ¿no?
y tuvieron que estar sacando. No, ahí todos los alumnos más grandes de octavo y parte de los apoderados también se involucraron y todo el personal. No como hoy que hay hartos asistentes y hartos paradocentes en todos los colegios, en ese tiempo teníamos uno solo, un coyhaiquino. Así que todos los docentes arremangados. No sé, yo me imagino que de las iglesias deben haber sido muy también afectadas, porque no llegó nadie excepto una cuadrilla de un colegio católico, el Colegio San Luis. Llegó un sacerdote y para decirnos, hermanos, ¿en qué podemos ayudar? ¿No? Pero un buen equipo de unos 14 jóvenes, bien fornidos y buenos para la pala, y nos ayudaron a sacar el barro, pero estábamos anegados con 1 metro de altura, lo que es el patio de formación hoy día, todo eso lleno. Por eso que después las autoridades, no sé si fue el mismo Servio, hizo un acueducto, hasta el día de hoy está, sí. No sé si le hacen mantención o no, pero... Está clausurado, hoy día ya está clausurado, porque hicieron las piscinas atrás. Ya caducó, ya están las piscinas. Están las piscinas aluvionales atrás. ¿Y qué pasaría si hoy día hay un aluvión? ¿Cómo? Están las piscinas. Están las piscinas. Las piscinas son las que retienen y el acueducto lo clausuró el Servio hace como 3 años atrás. Claro, pero ¿esas permiten parar el aluvión? Supongo, espero. espero que ya, sí. Pero todo fue bien dramático, no solo el aluvión, vivimos terremotos, primero temblores y después un terremoto, parece que fue el 2009 o el 2010, pero cuando vinieron los técnicos japoneses, los geólogos, a verificar, estaban sorprendidos porque cómo resistió tanto la ciudad, decían. Nosotros recién habíamos vuelto de vacaciones de invierno, retomando un poco lo que dije antes, y fuimos en la noche a ver a nuestro auxiliar que vivía donde está la biblioteca, en el primer piso ahí abajo. Y claro, estaban espantados porque en la Patagonia no tiembla, o sea, una vez en 50 o 60 años. Era un drama, pues, ahí los vidrios, las salas que vivían, un susto tremendo, y cada vez que temblaba había que evacuar hasta el día de hoy, sí, la operación Daisy, llamada así en esa época, pero había que hacerlo. Oiga, y después del aluvión viene también, bueno, de repente noticias complejas como es el tema, esto de lo que se vivió ahí, pero también fue una oportunidad porque de ahí nace también el colegio Betel y empiezan a nacer otros colegios también ahí en Antofagasta, claro. ¿No? ¿Cómo fue eso? Bueno, como dijo usted, Jorge, a puro ñeque, ahí de repente visitamos una población muy similar porque nosotros compramos un bus dado de baja de uno de las minas de Chuqui para traer niños, ayudar a los niños de bajos recursos que son vulnerables. Entonces, al hacer ese recorrido hasta Balmaceda, hasta la población Balmaceda, nos encontramos que había campamentos, ahí ya habían empezado a hacer campamentos. Por mucho tiempo, no sé en el día de hoy, yo hace ya 3 o 4 años que no voy a Antofagasta, pero arriba del Lancaster la gente hacía un herido, hacía un rectángulo de cholguán y encima el techo era de nylon y ahí vivía la familia. Y eso lo percibimos primero allá en el lado norte de Antofagasta, donde está hoy día el Colegio Betel. Y también empezamos con 5 salitas, como que las autoridades no creían que íbamos a ser capaces. También nació un poco, sus raíces están insertas en el Colegio Lancaster, va a comprar los bloques, el cemento de las primeras salas, también fuimos y tocamos las puertas del banco, como ya nos conocían por el Lancaster, nos atendieron, y trabajamos, Luis Bastilla, mi hermano Ismael, que a lo mejor tú también lo has visto más de una vez, él estudió ingeniería industrial, así que sabe de construcción, nos fue a ayudar, a colaborar, y lo hicimos de bloque y teníamos guerra contra la comunidad, una guerra, no sé cómo llamarle, pero comprábamos el material para construcción y mientras estábamos por aquí descargando los camiones, por el otro extremo la gente nos estaba llevando el cemento, los bloques, el fierro. Construyeron varias casas, aparte del colegio. Aún así, logramos cumplir las normativas, que son muchas, del Ministerio de Educación y de la Dirección Municipal, de la DOM, Dirección de Obras de Antofagasta,
pero la Secretaría Ministerial de Educación no creía. Vamos a ir a ver el milagro, decía. Vamos a ir el milagro, decía, de los evangélicos, que en cuanto no creían. El señor Astudillo ahí, claro, con su winch. Y cuando llegaron ellos, teníamos todas las facturas con que habíamos comprado y todo lo que la normativa demandaba. Así que nos reconocieron en el colegio, en Betel, y siguió. Después se fue Luis Bastía y asumió la dirección ahí. Nelson Bastía. Nelson Bastía asumió la dirección ahí. Sí, pues el Lancaster finalmente fue como el colegio que abrió la ruta ahí. La ruta. Porque hoy día en Antofagasta, claro. como usted decía al comienzo, habían, o históricamente estaba el colegio adventista, el colegio presbiteriano. Pero luego hoy día tenemos en Antofagasta el Lancaster, el Betel, el Ebenezer, el New Heaven, el Baptist, el Harvest. Claro, o sea, pero damos gracias a Dios también porque las autoridades confiaron y creyeron en nosotros. Eso fue porque como siempre fuimos los mismos para la apertura de los colegios. Fuimos las mismas familias, el mismo Ebenezer. Quien se llevó el peso y la construcción material ahí fue Nelson. Después de trabajar ya asumiendo en el Betel, cuando se dio esa posibilidad del colegio Ebenezer, no de donde está el New Heaven, sino del colegio, fue Nelson, porque él lo tomó en el verano y nosotros estábamos en otro lado. Pero él llevó la administración y la construcción del colegio. Oiga, y luego usted deja Antofagasta y se viene a Curicó. También, otro cambio bien radical. ¿Cómo fue eso? Ya. Bueno, ahí en el Curicó, como dije, a 14.000 kilómetros de esta Molina, ahí vivía mi suegro. Y muchas veces me preguntó, Isaac, ¿y no vas a construir un colegio acá? ¿Nunca alguna escuela por ustedes? No. Pero me lo preguntó igual más de una vez. Entonces yo empezó la comezón. Nosotros llevamos a cumplir ahora en octubre 20 años. O sea, quiere decir que partimos el año 2000 con la construcción y el año 2001 a funcionar. También ahí fue, diríamos, grande para lo que habíamos hecho, porque partimos con 800, una matrícula de 800 y nos asistían 740, porque no 720, no siempre se alcanza la matrícula, siempre día a día. La asistencia es variable y a nosotros nos pagan por asistencia, a ustedes lo han vivido al día de hoy. Acá tenemos hoy día 840 alumnos otra vez, pero van 714, 715, nos faltan 150 alumnos por el tema de la pandemia, 113, 120, o sea, cuatro o tres cursos sin recibir subvención. Gracias a Dios hoy día la subvención la pagan mensual, pero se vive esa realidad. El ideal sería recibir la subvención por matrícula y no... Claro. Pero partimos ahí, en ese tiempo se funcionaba por jornada simple. Así que entrábamos a las 8, 9, 10, 11, 12, un turno en unos cursos, y en la tarde entrábamos a funcionar con quinto y sexto, y séptimo y octavo. Partimos también hasta sexto el primer año y el segundo año séptimo y octavo. Pero esa era la forma de trabajar hasta el gobierno de Frei Montalva hijo, Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Así fue como partimos con el... Oiga, y bueno, y ahí había partido en el sur, como usted ya relató, luego saltamos a Antofagasta, plantando colegio en Antofagasta, luego nos vamos a Curicó, pero en la capital no pasaba nada. En Santiago no había habido ninguna iniciativa acá hasta el año 2005, 2010 creo que fue. Con el Grace, ¿no? Sí. ¿Cómo es la historia un poco del Grace? Bueno, en ese caso, debo decir que mi hijo, Roberto, él estudió para profesor igual, profesor de educación física con algunos cursos que ha hecho de posgrado después, pero él empezó a trabajar en el Baptist, en Antofagasta. Y en algún momento a él le nació la idea de crear este colegio. No, yo personalmente como papá no estaba muy de acuerdo por todo esto. Lleva también un desgaste, ¿no? Bastante arduo, grande, no es fácil estar al frente ahora tú estás viviendo la experiencia con el Lancaster y al final lo apoyamos y mis hermanos también estuvieron de acuerdo en apoyarlo y hasta el año pasado estuvimos endeudados con el Banco del Estado gracias a que se vendió uno de los colegios que fue el Harvard
En Antofagasta se pudo terminar de pagar esa deuda. Estoy hablando del Great College, donde Roberto es su representante legal. Pero también ha tenido muchos problemas por el tema de la construcción, porque si bien es cierto, los arquitectos, los ingenieros que hicieron los planos, habían hecho otros colegios, pero hubo problemas con las construcciones de las puertas, por decir tan simple como eso. Hoy día se te exige una entrada de 90, las puertas quedaron de menos, hubo que hacer otras puertas adicionales después, cosas así. La cancha para deportiva hubo que hacerla, ¿cómo que se llama hoy día? Sintética. Sí. La municipalidad, todos estos años que ya llega al colegio, como 12 años, no ha sido capaz no se ha podido lograr con ella la recepción definitiva, porque primero pidió telefonía, que hubo que sacarla 2 cuadras más allá del colegio y 2 cuadras antes, después la parte de electricidad y todo eso ha tenido que asumir el colegio. Y ahora último están en la pavimentación de la mitad de la calle hasta el día de hoy. Entonces, hasta hoy día tiene recepciones definitivas parciales, ¿no? Y eso se lo cargaron al colegio por el hecho de ser privado. A lo mejor si hubiera sido subvencionado, no le habrían exigido. Pero es complejo, es importante que se sepa eso también, porque a veces se ve el colegio, se ve el edificio, pero no se dan cuenta que tras eso hay mucho trabajo, hay mucho esfuerzo, hay mucho desgaste. Y bajo esa lógica, durante todos estos años, haber podido levantar distintos colegios en distintos lugares es un tremendo logro y es una tremenda bendición también poder haberse mantenido en el tiempo de esa forma. Si yo pienso y escucho sus palabras, cuando usted golpeó la puerta a ese misionero en Coyhaique, por saber el horario de las actividades de la iglesia el día domingo. ¿Usted nunca imaginó quizás que hoy el legado o el trabajo que se ha hecho durante estos ¿cuántos? 40 años. Sí, y no ha sido fácil, como tú lo estás diciendo, Jorge. Ha generado ha impactado a tantas familias. Porque ¿cuántos alumnos tenemos hoy día en esta red de colegios? Sobre 12.000 alumnos, O sea, la cantidad de familias a las cuales se ha podido llegar es enorme. Claro. ¿Qué reflexión le queda con eso? No, a mí yo pienso que nosotros, el Señor ha permitido que seamos instrumentos en sus manos, la obra solamente es de Dios. Y por eso que hemos tenido el cuidado en alguna medida de algunos colegios colocarles el nombre de líderes cristianos que lo dieron todo y vinieron de afuera, como el señor Willis, como dije al comienzo, que vino de Escocia, su esposa de Suiza, por amor a la obra de Dios, ¿no? Y el señor Lancaster, que deja de Estados Unidos pudiendo ganar buenas remuneraciones en su misma ciudad y país de origen, dejan para llegar a estas tierras a hacer la obra del Evangelio. Con mucha modestia, quiero decir que Dios nos ha permitido, dentro de su omnisciencia y poder, omnipotencia, permitir que seamos instrumentos en las manos del Señor. Y es una estrategia más de hacer un aporte a que se siembre el Evangelio en el país. A esa conclusión hemos llegado. Y si miramos hacia adelante, hoy día el Chile que tenemos hoy es muy distinto al de hace 40 o 50 años atrás. Los desafíos que se ven y más el estado en que está la sociedad hoy día, lo estamos viviendo todos. Hace que a veces la vida no sea tan sencilla, sea bastante más complejo la convivencia social, incluso la forma en la cual se ve la fe, se ve la iglesia o los colegios confesionales. Claro. ¿Cómo ve usted el futuro? ¿Cómo ve lo que viene? ¿O cuál es su mirada? Ya, es lo que no sé si tú le diste la trascendencia de lo que dije en cuanto a la existencia de colegios. Nosotros siempre, y yo especialmente, lo he tomado como una estrategia más de entregar el Evangelio a una comunidad tan necesitada, porque así como va el país, yo lo veo como un país netamente secular, que no está aferrada a la palabra de Dios. La Biblia dice muchas cosas de las cuales yo veo que están quedando de lado. El ser humano de hoy como que le ha puesto la espalda al Creador, a Dios mismo. Entonces pienso que el tener el privilegio, y ojalá lo mantengamos,
Dios permita que lo mantengamos por mucho tiempo, de que en estos colegios se enseñe la palabra de Dios, que aprendan a conocer al Señor Jesucristo como el Hijo de Dios, como Dios mismo, como el Salvador. Esa es una oportunidad que hay que aprovecharla, ir por la segunda milla, ¿no? Porque a eso nos mandó el Señor y por todas partes, ¿no? Y llevando el Evangelio hasta lo último de la tierra, hasta, como decimos en Chile, hasta Villa Las Estrellas, ojalá ya en la Antártida, como porque así ha sucedido. Así es. Eso. Oiga, y para terminar, Entonces, video... perdón, Sí. la idea sería que después otra familia, cuando se escribió este libro que escribió Luis Bastía, que otras familias pudieran también buscar a lo mejor esta estrategia u otra, alguna industria, donde también esté la oportunidad de entregar el Evangelio a la comunidad, porque esa es hoy por hoy es la necesidad más grande, sino mirar cómo están nuestros adolescentes o los preadolescentes hoy día, maduran precozmente y en forma equivocada, necesitan el temor y el conocimiento de Dios. Bueno, una de las cosas, una de las características que tienen al menos los próceres, por eso decir, que llevan los nombres de distintos colegios. El caso, como usted decía, Guillermo Willy, José Lancaster, Diego Thompson, sin ir más lejos. O sea, Diego Thompson, un tremendo personaje de la historia de Chile, incluso. Claro. Fue traído por Bernardo Higgins en su momento para poder enseñar a leer a través del método lancasteriano. Claro. Y usa como texto de lectura la Biblia. La lectura de la Biblia, justamente. Todos tenían la característica de ser misioneros. Y bueno, y fue una de las razones por las cuales el Colegio Lancaster también hoy día adopta ese concepto de ser un colegio misionero. Con la necesidad y con la misma lógica que usted plantea de poder cumplir una misión, no simplemente ser un colegio que se declare bajo sus principios como un colegio evangélico, sino que además un colegio que tiene una tarea, tiene una misión, y la misión es poder seguir sembrando la palabra de Dios, y esa es la misión que es tenemos, lo más importante. es lo más importante que tenemos como junto colegio. Con cumplir los planes y programas de estudio, lo más importante es entregar el que conozcan a Dios como Creador, como Salvador, y que es un Dios de amor, y que por eso mandó a su Hijo, el Señor Jesucristo, para salvarnos y que la gente crea en Él, porque si eso se da, vamos a tener un Chile mejor. Así es. Que no esté solamente en la canción nacional y que se parece al Edén. Claro que se parece al Edén, pero tenemos que hacerlo el Edén nosotros. Así es. Oiga, y ya para ir terminando, hay mucha gente que va a ver este video, pero fundamentalmente yo quisiera pedirle si usted le puede dar un mensaje a las familias del Colegio Lancaster, a los apoderados, a los alumnos. Hay mucha gente que, usted mismo dice, hace rato que no va para allá, hay mucha gente que no lo conoce. Ha escuchado de usted, pero no lo conoce, profesores, muchos profesores nuevos. Claro, y los que me conocieron se acuerdan de mí. pero hay apoderados que no lo conocen, alumnos que no lo conocen. Y sería importante poder, brindarle la cámara para que usted le pueda dar un mensaje a ellos, que ellos lo puedan escuchar. Y qué mensaje usted les da para poder abordar lo que es la vida que están teniendo hoy, su paso por el colegio y también lo que va a venir después que terminen su tiempo en el colegio. Claro. Ahí, gracias. Háblele usted nomás. Gracias. Mire, a nosotros el hecho de crear el colegio en el norte nos produjo mucha satisfacción. Como profesor amo mucho la docencia hasta el día de hoy, aún no he renunciado. Yo trabajo en Curicó en el colegio Diego Thompson, con el mismo perfil que tiene el colegio misionero José Lancaster. Pido primeramente a los funcionarios que son del perfil cristiano evangélico que se pongan en las manos del Señor para hacer la obra día a día. Pienso que el sector donde está el colegio es una comunidad que necesita mucho de Dios y ustedes son llamados a apoyar la labor del sostenedor, que es la Fundación José Lancaster. Ayuden a ellos y hagan una buena gestión. Les felicito por estar trabajando allí, sé que no es fácil. Para los apoderados y a la comunidad en general, debemos decirle que nosotros como familia siempre oramos por ustedes y esperamos, si ustedes siguen los caminos de Dios, especialmente sus hijos que estudian allí, esperamos un mejor futuro para la comunidad, para la ciudad y para el país. Que Dios les bendiga mucho a toda la comunidad lancasteriana y a la comunidad donde están insertos, que es el sector alto de Antofagasta. Felicito a Jorge Loren hijo y qué bueno que tenga a sus papás allá que están también colaborándoles en la obra del Señor y en las acciones que lleva el colegio adelante para tener buenos educandos y futuros ciudadanos mejores.
Muchas gracias, Jorge. No, muchas gracias, don Isaac, y quiero agradecerle mucho habernos recibido en su casa. Es un gusto conversar con usted acerca de la historia que uno conoce, la hemos escuchado muchas veces en lo personal, porque llevamos muchos años compartiendo, pero es importante poder aterrizarla, ponerla en contexto, recordarla y por lo demás dejarla registrada para que también las futuras generaciones también la puedan conocer. Sí, omití algo, no sé si yo lo digo en la biografía, no sé si lo digo en la reseña histórica, parece que no, pero esto viene de, como tanto tú dijiste, genealógicamente, viene por la parte de mis padres. Mi papá Hermes Álvarez fue misionero y profesor en la zona rural de la provincia de Cautín. Hasta el día de hoy existen dos colegios modestos rurales, de uno de ellos que se llama Puyangui. Ese colegio, de ahí salió la familia Salazar, Wenceslao Salazar, que después se trasladó a Ovalle, y él tuvo 3 hijos pastores, entre ellos Ramón Salazar, que fue profesor de Nuevo Testamento en el seminario, y estuvo el capellán Alberto Salazar, y Guillermo Salazar. Y vino de un lugar tan chico como también el Señor Jesucristo. Estuvo por allá, por Nazaret, y a veces criticado y sorprendía a la gente. Decía, ¿acaso de Nazaret puede salir algo bueno? Miraban en menos. En menos, ¿no? Lo mismo a veces uno piensa que de un lugar aislado no pueden salir algo bueno. Y sí, hay esperanza. Donde quiera que se predique el Evangelio, hasta de la misma Tirana podríamos tener líderes en el futuro para la obra de Dios. No, así es. Yo creo que lo que se ha hecho en el Lancaster es una obra maravillosa. Uno no logra a veces dimensionar el impacto que ha tenido en muchas generaciones de antofagastinos. Claro. Me ha tocado a mí por el tema laboral encontrarme con mucha gente cuando le digo, no, yo estoy en el Colegio Lancaster, todos recuerdan, o tuve un familiar, o tuve un primo, o yo mismo estudié ahí, me encontraba con exalumnos que hoy día pasaron por las aulas del Lancaster y hoy día cumplen diferentes funciones. Del colegio, y muy agradecidos. La ciudad le tiene mucho cariño al Colegio Lancaster, lo tiene muy identificado y le tiene mucho afecto a ese colegio porque sabe que ha cumplido una misión y una tarea muy importante en un sector muy vulnerable y muy difícil. Entonces, en ese sentido creo que la labor que usted hizo ahí, la visión que Dios le dio, y el hecho de poder establecer ese lugar como un punto no solamente de educación, sino también de evangelización, fue todo un acierto y sin duda ha traído frutos. Y esperamos, y nosotros que tomamos la posta, estamos esperanzados de poder continuar con ese trabajo. Y poder ir consolidándolo y llevándolo adelante ahí ya en el siglo XXI, en los años que se vienen, y si Dios así lo permite, poder continuar en esta misma senda. Así que yo le agradezco mucho nuevamente la cordialidad de recibirnos. Estamos celebrando ya nuestros 40 años, harto rato. Duplicamos a Diego Thompson. Así que llevamos harto rato y vamos a probablemente tener la oportunidad de compartir esta entrevista en nuestras redes sociales, se la vamos a enviar a nuestros apoderados. Queremos hacer compartir esto porque creo que aquí hay mucha historia, hay cosas que son muy valiosas y es importante. Quien no conoce la historia, es imposible que pueda proyectarla más adelante, es imposible que pueda entender el contexto en el cual está y valorarla por lo demás. Así que agradecerle nuevamente a usted, a su esposa, la tía Gladys, a quien quiero mucho también. Saliéndonos un poco del tema, para que sepan, nosotros nos conocemos hace muchos años, y más allá del trabajo, nos conocemos en lo personal. Yo soy muy amigo de Roberto, desde que éramos chicos. Entonces es un vínculo que va más allá del tema laboral, es un vínculo personal, un vínculo de afecto, de mucho tiempo. Así que, muy contento, muy orgulloso de lo que se ha hecho, y muy responsable, le digo, de parte mía, de poder tomar esta posta y poder seguir. Hay que seguir adelante, Jorge, adelante en el haciendo tiempo. la tarea que la mandó el Señor. Así es, pues estamos en eso. Así que muchas gracias, don Isaac. Bueno que le hayas tomado cariño al colegio y veas cómo lo difícil que ha sido, que no es una tarea fácil, pero nosotros dependemos de Dios y Dios dará la victoria sobre todas las dificultades Así que nos presentan. Un versículo bíblico que le quiera regalar a la gente. Claro que sí, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Ese es el Hechos 4:22. Y el otro, instruyanlo en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él.
Proverbios 6, 22, 6. Sí, Dios sé. Ya pues, don Isaac, muchísimas gracias. Bueno, ok.